Bueno, pues valdría la pena señalar que el inicio de la iglesia como la conocemos después de Cristo, la iglesia, uno le dice la iglesia primitiva, la iglesia primera, los primeros cristianos después de Cristo, ellos tenían una costumbre de enseñar la palabra en casas. Y esto lo podemos ver en este versículo que está en el libro de los Hechos. Acuérdate que el libro de los Hechos detalla, es un libro histórico que nos enseña, nos muestra cómo se desarrolló la iglesia en su etapa primera, en su etapa temprana. Esta etapa temprana es esa etapa en la que la iglesia empezó a moverse después de Cristo. Hechos 5:42 dice que y todos los días no cesaban, no lo dejaban, todos los días en el templo y por las casas estaban enseñando y predicando el evangelio de Jesús. Acuérdate que empezó el libro, el libro de los Hechos empieza en el suceso histórico de Pentecostés. ¿Se acuerdan ustedes? Pentecostés, que es cuando es derramado el Espíritu Santo sobre los creyentes. En Pentecostés se da con esta manifestación de lenguas, prodigios, milagros, y había ya un corazón en estos creyentes encendido, ferviente por compartir el evangelio. Y este evangelio, bueno, pues ya se empezaba a compartir y a enseñar en el templo y en las casas. ¿En casas? ¿Cuáles casas? Pues en casas que se abrían por parte de los mismos creyentes. Alguien decía, bueno, pues yo ahí en mi casa tengo un espacio, tengo una sala, tengo un jardín, y se reunían hacia manera de pequeñas células. De ahí viene alguna terminología que hasta el día de hoy utilizamos, ¿verdad? De ahí se deriva, porque eran reuniones donde el grueso de los cristianos de esa época se acomodaba por grupos, y de ahí es que se le conoce, o por células, ¿verdad? Células que agrupaban a personas para los cuales se les facilitaba más una casa que otra por cuestión de comodidad, de distancia, lo que fuera, ¿no? ¿Qué ventajas ustedes creen que había desde ese momento el reunirse en casas? ¿Qué ventaja? A diferencia de reunirse en el templo. Vamos a pensar que aquí, incluyendo a los hermanos que están en línea, es una célula, una casa, y estamos compartiendo el evangelio. ¿Qué diferencia hay de hacerlo aquí a hacerlo en el santuario principal, por decirlo así? Es más personalizado. Acaban de decir aquí en internet, si bien es lo mismo, es más personalizado. Es más personalizado. Efectivamente, es más personalizado. ¿Qué entiende, hermana Manuela, en cuanto al hecho de que sea más personalizado? Es más personalizado porque usted puede participar, cosa que allá no se puede, ¿verdad?
Es más personalizado, estamos más en un ambiente más propicio para la participación, ¿verdad? Tanto en cuanto a las preguntas que puede realizar o la participación, la opinión de los propios asistentes, como en cuanto a la exposición misma, porque se puede dar más de acuerdo a las condiciones de los que allí están presentes, porque somos más poquitos. Tratar de hacer eso entre 1000 personas, pues no, se volvería eso una locura, ¿va? Allá se da otro tipo de cosa, de desarrollo, pero en casas se da, y lo dijo mi hermano de una forma muy acertada, una personalización, ¿sí? Entonces, ya desde ahí empezamos a ver que hay características muy deseables de las reuniones en casa que no son diferentes a las que se dan en el santuario o en el templo, sino que más bien complementan lo que se aprende allá, ¿sí o no? Bueno, por otro lado, en una casa se permite esa interacción más cercana entre los hermanos, al grado que en una casa la relación entre los que allí se congregan o los que ahí se reúnen nos permite una cosa que nos deja ver el grado de personalización que se puede desarrollar. ¿Saben cómo podemos medir el grado de personalización que se puede dar en una reunión? En la medida que te puedes aprender los nombres de los que están ahí presentes. Como ahorita, cosa que en una reunión general, pues no pasa. O sea, yo de por sí tengo broncas con los nombres. Imagínate, grabarme más de 100, pues no, mi hermana no se podría. Bueno, yo no podría, pero aquí sí, en una reunión chiquita, en una reunión pequeña, sí podría grabarme el nombre. Y no es lo único, sino que en una reunión pequeña se podría dar de una forma más profunda la comunión con los hermanos. Sí se puede dar en un entorno amplio, pero se facilita más en un entorno pequeño. Y por eso es que una casa, por lo que podemos ver desde el libro de los Hechos, era parte o es parte de la voluntad de Dios para que los hermanos puedan encontrar allí una casa abierta para ser discipulados, para orar juntos y para vivir de forma juntos con otros, ese amor y ese proceso de discipulado. Fíjense que el Salmo 133:1 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Convivan en armonía. Por eso, bajo esta línea, es que incluso mi esposa les está diciendo, y ahorita quien no ha escuchado, pues se va a enterar, que podamos tener un momento de convivencia, la última clase de este curso, donde todos podamos comer juntos, sin importar tanto qué es lo que comamos. Que bueno, de repente sí importa, ¿verdad? Pero no tanto como el hecho de podernos reunir, estar un momento juntos, platicar, conocernos, saludarnos, y que en esos espacios podamos conocernos más a detalle, ¿verdad? Eso también es parte del discipulado, eso también es parte de nuestra integración a la iglesia, eso también es parte de lo que Dios quiere que vivamos, que nosotros nos relacionemos con otros hermanos
que también están atravesando su proceso, ¿verdad? Que están viviendo su proceso. Hasta hace 8 días que no pudimos venir, ya llevábamos 2 domingos y mi hermana Manuela se dio cuenta que una hermana de otros cursos básicos de hace algunos años nos estaba invitando a comer ahí con ellos, su familia aquí en las jardineras, y estábamos ahí comiendo con ella. Y nuevamente se revivieron esos recuerdos de lo que hacíamos hace años, antes de la pandemia, de una forma recurrente aquí en las jardineras, que por cierto todavía no se activa en aquellos momentos. Ya había mi hermana Manuela con otra hermanita que también conozco, que ahí están comiendo, otros ya están trayendo sus toppers, su arroz, sus frijolitos, su guisado y insisto, es muy buena excusa el alimento para reunirse, para platicar, de repente para encontrar la confianza y para exponer desde nuestro corazón cosas con otros que en otras circunstancias no podríamos hacer, ¿verdad? Entonces, todo esto lo comento para que veamos lo importante o lo hermoso o lo rico que puede ser el reunirnos en casas, ¿verdad? Es un espacio que el Señor genera para que en estos lugares tengamos un complemento a nuestro proceso de discipulado. Y me gusta esa imagen que estamos viendo ahí en pantalla, porque efectivamente eso pasa en el momento en que nosotros nos estamos reuniendo físicamente. Si bien la tecnología nos permite reunirnos a distancia, definitivamente nada suple el hecho de podernos ver, de convivir mutuamente, de platicar, de tener espacios en armonía. De hecho, en esos espacios se da elementos de mucha fortaleza, como el hecho de poder encontrar hermanos que vienen a ser amigos y que luego de ahí se empiezan a cultivar relaciones muy fuertes, ¿verdad? Proverbios 18:24, la parte B dice que hay amigos más fieles que un hermano. Y en la casa más cercana que Dios ha abierto, están mis hermanos en la fe que también necesitan de mí. Necesitamos advertir que no todo es lo que yo pueda recibir en estas reuniones, sino también mucho de lo que yo puedo dar. Y yo estoy convencido que en ti hay algo muy valioso para otros que lo necesitan. En ti hay palabra, en ti hay oído para escuchar a otra persona, hay el amor de Dios, hay expresiones genuinas del amor de Dios y créeme que en estos espacios Dios da la posibilidad de poder manifestar ese amor, esos dones, esos talentos que Dios ha puesto en tu persona. Nosotros tuvimos una experiencia muy hermosa, nosotros, mi esposa y yo, tuvimos una experiencia muy hermosa con el Plan Casas. ¿Sí han oído del Plan Casas? El Plan Casas es un mecanismo, una estrategia mediante la cual se abrieron varias casas en diferentes puntos geográficos de la ciudad y de aquí del Estado de México, donde había reuniones semanales. Necesito indagar cómo quedó el tema de Plan Casas después de la pandemia. Pero hasta antes de la pandemia, incluso había un directorio de las diferentes casas para que tú revisaras cuál de esa te quedaba cerca. Y tú podías asistir a reuniones de acuerdo al horario establecido para la casa en particular, que regularmente se daba los jueves, los viernes, en un horario ya tipo 7 de la noche, 8 de la noche, donde literalmente uno llegaba a esta casa, o a lo mejor todavía están abiertas, y literalmente se tenía
un momento de alabanza, un momento de reflexión bíblica y una convivencia, ¿verdad? Y eran momentos muy especiales, muy ricos, porque estas casas que Dios abre siempre tienen un perfil muy particular, es decir, hay casas que Dios les ha dado una orientación para la restauración matrimonial, para temas, por ejemplo, de personas solteras, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros en particular encontramos mucha gente que en su momento Dios usó para nuestro proceso de restauración, para nuestro proceso de madurez, para nuestro proceso de aprender la palabra de Dios de una forma más cercana, más cálida. En estas casas incluso se podía participar, ¿no? Cosa que de repente en el santuario pues, lo ves muy lejano, porque pues, en el santuario cuando han visto que en la prédica alguien levante la mano y le diga, oiga, pastor, ¿qué quiere decir tal cosa? Pues no, ¿verdad? Y estoy seguro que más de una ocasión, al estar escuchando la prédica del pastor, algo te generó duda. O sea, alguna palabra, algún concepto, que tú dijiste, bueno, ¿a qué se refería con tal o X cosa, no? En el santuario, pues no puedes hacer eso. Las casas complementaban lo que se veía o lo que se ve el domingo, porque en la casa sí puedes tú levantar la mano. De hecho, en una casa, la dinámica consiste en que participes. La dinámica de la presentación de la palabra es mediante una participación circular donde todos en conjunto van construyendo el tema, más que el que alguien de forma autónoma lo dé de forma completa, sino que se trata de que haya una participación y eso es muy, muy rico en el tema de las casas. Bueno, pues en las casas, como les decía, ahí te vas a encontrar amigos, y dice esta versión de Proverbios 17:17, que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. La importancia de ser discipulado, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Dice Marcos 8:34, que entonces llamó a la multitud, hablando de Jesús, llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo que se nieguen a sí mismo, lleve su cruz y me sigan. A ver, el tema de Cristo, de acuerdo a las escrituras, no es levantar creyentes. La voluntad de Dios es hacer discípulos. Y un discípulo, ya lo habíamos visto en algunas clases anteriores, tiene una característica particular. Y aquí está. Vean la última instrucción que Jesús le da a la multitud y a sus discípulos. Que me sigan, que me sigan. Ese me sigan, a ver, vamos a dimensionarlo. Vamos a contextualizarlo. ¿Ustedes qué se imaginan que Jesús les estaba diciendo a la multitud y a los discípulos cuando les decía, síganme? No se me despeguen y a donde yo vaya, ahí voy a ir yo. ¿Qué les querría decir? ¿Qué querrá decir ese que me sigan? Que hicieran lo mismo que él. ¿Ok? ¿Sí? Negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo es parte de, para seguirlo, hay que negarse a uno mismo. A lo que yo voy es que que me siga, quiere decir, ¿qué dijo usted, hermano? Ya se le fue.
Hacer lo mismo que yo. Ok, me gusta eso. Para hacer lo mismo que Jesús, habría que hacer lo que dijo mi hermana Rita, habría que negarse a hacer lo que uno quiere hacer. Pero para negarse a hacer lo que uno quiere hacer y para hacer lo que Jesús haga o hace, alguien tiene que enseñarme qué es lo que hace Jesús, cómo piensa Jesús, cuál es la voluntad de Jesús, cómo dirige Jesús sus pensamientos, sus emociones, cómo responde Jesús ante la adversidad, cómo responde Jesús ante la injusticia, cómo responde Jesús de frente a los problemas del mundo. Y así no la podríamos llevar. Pues a todo eso se le conoce como el proceso de discipulado, donde fíjense, aquí están los tres elementos. Uno se despoja, se desprende y se niega a sí mismo, se desprende de uno mismo, se despoja de lo que hemos aprendido y en esa humildad estamos dispuestos a hacer las cosas como las hace Jesús, pero entre negarme a mí mismo y hacer lo que Jesús hace, hay toda una serie de elementos por aprender, como un niño que no sabe hacer nada. Si yo me despojo de lo que yo soy, de lo que yo he aprendido, quedo como un niño, o debería de quedar como un niño que está dispuesto a aprender incluso a cómo dar los primeros pasos, ¿verdad? Cómo pensar en lo más elemental, cómo vivir la vida desde lo más básico. Por eso dice la palabra de Dios que quien no se convierta como un niño no puede entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque es necesario hacerse como un niño para poder tener una mente abierta y dispuesta para aprender lo que según yo ya sabía. Incluso en el mundo a veces dicen, ¿no? Es que el perro viejo no aprende trucos nuevos, ¿verdad? Pues no, en Cristo no es así. En Cristo no importa la edad que tenemos, podemos hacernos como niños y ponernos a su regazo y decirle, a ver, Señor, pues enséñame a ser esposa, enséñame a ser abuela, enséñame a ser marido, enséñame el tema de las finanzas, enséñame el tema de las emociones. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que le estoy diciendo de las casas? Pues que las casas también cubren el rubro del discipulado que nosotros necesitamos. Fíjense una cosa bien interesante, y aquí está mi esposa. Cuando nosotros llegamos a una casa hace ya algunos años, cuando llegamos a esta casa, ni siquiera recuerdo cómo llegamos a esta. El punto es que estando en esta casa donde se reunían los viernes, nos dimos cuenta que era una casa que tenía la particularidad en la cual los que estaban ahí, los responsables, los dueños de esa casa, que habían su casa con mucho amor, tenían como que la orientación de la restauración matrimonial. Y cuando nosotros llegamos, pues empezamos a conectar con mucho de lo que ahí se enseñaba, porque pues tenía que ver con la problemática que estábamos atravesando, al grado de que en alguna ocasión este matrimonio nos dijo que quería platicar con nosotros. Algo vieron en una forma más privada y nos citaron en esta casa un día diferente al que comúnmente se llevaba la reunión, que era los viernes. Nos citaron un jueves, algo así. Y cuando llegamos a esta casa ese día, ya de forma más privada, pues nos dijeron que habían advertido algunas cosas en nosotros de parte de Dios y que querían orar por nosotros y que querían ayudarnos porque podían ver que estábamos atravesando una situación de restauración. Y oraron por nosotros, nos dieron consejería, nos dieron seguimiento y la verdad es que
Yo estoy muy agradecido con Dios por lo que Dios hizo a través de estos hermanos, porque dio así en el clavo. No es que no estuviéramos recibiendo aquí en la iglesia, sino que lo que pasó allí se complementó de una forma muy hermosa, muy personalizada, y yo podría decirles que nuestro matrimonio fue uno antes de participar en esta casa y otro después de participar en esta casa, porque Dios en esta casa tenía algo muy especial para nosotros y pues yo glorifico al Señor por ello y entendimos que participar en esta casa era parte de ese discipulado donde Dios nos tenía que enseñar, después ya de algunos años de vivir como matrimonio, a empezar de nuevo, a perdonarnos, a volver a plantear los cimientos, las directrices, el rumbo de cómo convivir como esposo y como esposa. Pero para hacer eso, sí tuvimos que negarnos a nosotros mismos, porque según nosotros ya éramos un matrimonio experimentado, ¿verdad? Una vez en esa casa, de hecho fue la última vez que fuimos a esa casa, ya no fuimos en un ánimo de ser restaurados, sino fuimos en un ánimo de llevar a un matrimonio que sabíamos que estaba atravesando una situación muy difícil. Y pasó algo bien chistoso esa ocasión, un amigo muy cercano, lo llevé, decidió ir, y cuando lo llevamos a esta casa, su actitud fue más como el ánimo o el ambiente permitía que uno participara. Mi amigo, que tenía su matrimonio, pero de veras mal, más que ir buscando la restauración, quiso ir en un ánimo de enseñar. Entonces él llegó casi hablando, diciendo cómo se hacen las cosas, obviamente sin Biblia de por medio, pero no llevaba esa humildad, no llevaba ese ánimo de decir, a ver si enséñenme. Entonces, él llegó y casi quiso enseñar, quiso mostrar las formas que, según él, son las que operan. ¿Qué creen que pasó con ese matrimonio? No era cristiano. Sí, no era cristiano. Yo por eso lo llevaba como, pero yo lo llevaba como, no se quiso negar a sí mismo. No, pero yo le comenté, yo le decía, pero no quería. Si acaso accedió, pero no quiso, no se quiso negar a sí mismo, no asumió una postura receptiva y bueno, pues desafortunadamente su matrimonio claudicó, fracasó y ahí vimos la diferencia entre acercarse a lo que Dios pone en tus manos de una forma humilde o llegar así como el que se las sabe todas, ¿verdad? Entonces, aquí esto es muy importante, creo que aplica tanto en una casa como en la propia iglesia, en el santuario principal, en los cursos básicos y cómo cuesta llegar con un corazón dispuesto, negándose a uno mismo para ver qué tiene el Señor por enseñarme de nuevo. Y bueno, pues la misma palabra dice que si no haces esto, de cierta forma te estás conformando al mundo. Es decir, nosotros como personas tenemos dos vertientes, dos líneas de acción. O nos amoldamos al mundo, cuando dice aquí no te conformes a este siglo, es eso, es no te hagas, no te amoldes a la cultura de este mundo, de la sociedad. Cuando oigamos siglo, mundo, podríamos entenderlo como la sociedad, como la cultura predominante del momento, como la moda, la tendencia, ¿verdad? Dice que no nos conformemos a eso, que no nos hagamos a eso, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
para que comprobemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta. Y es la misma cosa. Nosotros hasta cierto punto, por nuestra convivencia con la gente del mundo, por lo que vemos, pues hay ciertas ideas, ¿verdad?, que nos van moldeando. Nosotros necesitamos ser renovados. Entiende lo siguiente, para ser renovado, necesitas desechar lo viejo. Y ese desechar lo viejo es la negación a uno mismo. Es como si yo te doy unos zapatos nuevos. Para estrenar los zapatos nuevos, deshazte de los viejos, ¿verdad? A veces no queremos hacer eso. A veces tenemos los nuevos y guardamos los viejos también. En Cristo eso no funciona. Nosotros debemos de deshacernos de lo viejo y ser dóciles para poder nosotros entonces recibir lo que Dios tiene para nosotros. Fíjate que Dios quiere darnos algo nuevo todos los días, pero a veces nuestro corazón no está siendo lo suficientemente dócil como para recibirlo. Por eso dice Jesús en Mateo 11:29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Ahora, si bien un yugo es esta cosa que le ponían o ponen todavía ahí en los campos para arar a dos bueyes, que es el madero esto, aquí más bien el yugo hace referencia a la enseñanza de Jesucristo, ¿sí? El yugo, dice, carguen con mi yugo. Ese yugo de Jesús es su propia enseñanza. Es esa enseñanza a la que Jesucristo le llama un yugo, a la cual nos pide que estemos apegados junto a él. Fíjense, si bien dice síganme, pero más bien aquí nos lo deja de una forma más clara. Es síganme, pero carguen con mi yugo. O sea, apégate a Cristo por medio de su enseñanza, por medio de lo que Él enseña. Dice, y aprendan de mí, ya vieron, por eso dice, y aprendan, carguen con esa enseñanza y aprendan de mí. Dice, yo soy apacible y humilde de corazón. Si tú cargas con mi enseñanza y aprendes de mí, en semejanza a mí, que soy apacible y humilde, vas a encontrar descanso para tu alma. ¿Sí? Porque mucha de la enseñanza de Jesucristo, que él mismo respalda, tiene como propósito, ¿sí?, mostrarte su amor y su fidelidad, y de que todo lo que hagas en su nombre, de acuerdo a su enseñanza, va a funcionar tal cual él lo ha prometido. Él mismo respalda su enseñanza. Él mismo garantiza sus preceptos, su ley, sus ordenanzas, sus mandamientos. Él lo respalda. Entonces, regresando al punto, es el anhelo del corazón de Dios que nosotros tengamos esa comunión íntima, personalizada, en un entorno más cercano, más pequeño, con hermanos en casas. Y aquí vienen los beneficios de reunirse en una casa. Ahí vienen los beneficios. Pero antes de detallar los beneficios, vamos a darnos
un espacio de 10 minutos, hermanos, 15 minutitos para tomar agua, para estirarnos. Ok. Bueno, vamos a reiniciar. Acá me preguntaba cómo es que se abre una casa, ¿no? Y bueno, pues finalmente alguien tiene el espacio, alguien tiene las condiciones en su casa para poder recibir a otros hermanos y pues la ofrece, ¿verdad? Y me preguntaban si esa persona que abre su casa tiene que dar el tema. No necesariamente. Anteriormente, cuando alguien tenía la posibilidad de abrir una casa e incluso si esa persona ya tenía a algunas personas, prospectos para asistir, bueno, la misma iglesia mandaba a alguien que diera en el apoyo del tema. Y bueno, ya de ahí se derivan varias consideraciones en la logística para abrir una casa, pero bueno, antes de detallar los beneficios que hay de reunirse en una casa y evidentemente, pues sí, tiene como propósito también el tema que uno revise y visualice y evalúe la posibilidad de en algún momento abrir su propia casa, ¿verdad? De hecho, se sabe que históricamente las iglesias han nacido en una casa. Tan es así que la propia iglesia, Centro Cristiano Calacuaya, pues inició en una casa donde un grupo de personas, así de una forma muy rápida, decidieron reunirse en una casa, desarrollar un estudio bíblico y apelar a las promesas bíblicas para comprobar la voluntad de Dios. Resulta que otra cosa que sucede en estas casas es el hecho de que el tema que se comparte también es un tema que se permite la participación de todos, es decir, es un tema que se construye en conjunto. Y algo bien interesante es que en estas casas, como se va perdiendo la pena, se entra en confianza, pues es más fácil que uno opine, que uno vierta sus opiniones, sus ideas o sus dudas, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a platicar un poquito más de las diferentes situaciones, experiencias que se dan al interior, pero antes de eso vamos a revisar los beneficios de reunirse en una casa. Bueno, dentro de estos beneficios, y ya lo habíamos platicado hace rato, podríamos decir que el tema de la personalización también conlleva el hecho de sentirse amado de una forma especial. En estas casas se da una atención más específica a mis necesidades. Y entre esas necesidades, bueno, pues todo surge parte del hecho de saberme amado. Y es que de verdad en estas casas se da una interacción tan hermosa donde el amor de Dios se pone en manifiesto para conmigo y de mi persona para con otros. Hay que entender o traer a la mente este pasaje de Tercera de Juan 1:2 que dice, amado, deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud a la vez que tu alma prospera. A mí me gustaría que ahorita leyéramos este versículo en primera persona. Mi hermana Carmen ya sabe cómo, así que ella me va a ayudar a leerlo en primera persona. A ver, hermana. Te amamos en todo, que tengas espiritual. Léalo en primera persona, a ver.
Si dice amado, ¿qué tendría que decir? Primero, soy amada. Soy amado. A ver, échele ganas, échele ganas. No. Soy. No, ahí les va, fíjense. Soy amado, pero díganlo conmigo. Soy amado, soy amada. Y Dios desea que yo sea prosperado, prosperada en todo, que tenga salud, a la vez que mi alma prospera. Ah, ¿ya vieron? Tienen que personalizarlo. Esta creo que es parte o la base de todo lo que hacemos en Cristo, incluyendo el tema en casa. Primero, tenemos que creer y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que otra vez vamos a decirlo, allá también a la distancia. Este es el anhelo y deseo del corazón de Dios para tu persona. Créelo, recíbelo, no lo dudes. Entonces vas a decir, soy amado, soy amada, y entiendo que el deseo de Dios es que yo sea prosperado, prosperada en todo. Dios desea que yo tenga salud a la vez que prospera mi alma. Wow, eso es lo que Dios quiere para mí. ¿Para ti no lo quiere? ¿Sí? Para mí sí. Para mí Dios quiere eso. Si yo tuviera que preguntarle algo a Dios, y si yo le tuviera que preguntar, Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Qué quieres de mí? Él diría, primero que sepas que eres amado, que quiero que seas prosperado en todo, que tengas salud y que prosperes en tu alma. Bueno, todo lo que Dios pone a nuestras manos o en nuestras manos por medio de la iglesia, incluyendo las casas, tiene que ver con el eventual cumplimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando Él dice que seamos prosperados en todo, ¿qué es todo? Todo es todo. En nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestra paz, en nuestro día a día, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, con mi esposo, con mi esposa, en mi salud. O sea, si yo te preguntara, ¿tú crees que Dios quiere que estés recuperada de tu salud? Claro que sí, no tendrías ni por qué dudarlo tantito. Que estás atravesando un momento de dificultad, sí, pero aún a través de eso Dios tiene un propósito. Pero por encima de ese propósito, en el amor que Dios te tiene, Dios quiere que tú seas completamente recuperada en tu salud. Ahora, fíjense cómo se va ligando esto con otros temas que ya hemos hablado. Hermana, Dios quiere que a usted le vaya bien, que tenga paz, que sea próspero en su negocio. Dice la palabra de Dios que el que está, el que haya gracia delante del Señor, aún Él pone en paz a sus enemigos. Este versículo lo tengo yo pegado ahí en mi oficina. Dice, y ahorita lo vamos a buscar, que el que haya la gracia del Señor, aún a sus enemigos, dice, aún a mis enemigos, Dios los pone en paz. A lo que voy es que debemos de tener en mente este pasaje siempre, e incluso yo te invitaría a que te lo grabes, porque todo lo que Dios pone en nuestras manos por medio de la iglesia, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer para con nosotros
a fin de que se cumpla este deseo del Señor, de que nos sintamos amados, de que seamos sanados y que tengamos un alma próspera, ¿verdad? Floreciente, como un árbol plantado junto a corrientes de agua que crezca, que su rama esté siempre verde y su fruto sea abundante. Bueno, todo esto te lo digo porque en una casa también se va a abonar a todo este tipo de cosas, ¿sí? E insisto, no es que no pase en una iglesia grande, como la de nosotros, pero la casa complementa. De hecho, me consta que ha habido gente que de forma inicial, en su caminar con Cristo, no se siente muy cómoda con congregaciones tan grandes, porque se sienten como perdidos en el espacio, entre tanta gente, entre tanto espacio, entre tanta multitud, ¿verdad? Y no es reprochable, porque sucede que al final del día mucha gente sí está buscando esa personalización. Yo no sé si ustedes han acudido a alguna iglesia chiquita. Las iglesias chiquitas también tienen su gracia, porque pues hasta casi cuando vas llegando a la reunión general, el pastor desde el púlpito te saluda y ya va llegando fulanito, ¿no? O les hacen su cumpleaños y bueno, en esta iglesia pues el complemento de personalización, de atención a mis necesidades se da en las casas. Algo que se debe de desarrollar sí o sí en nosotros es la oración. Como discípulos de Cristo, el anhelo de nuestro corazón es aprender a orar y pedirle a Jesús que nos enseñe a orar. Y las casas nos ayudan a aprender a orar y ejercitar la oración de una forma práctica. La oración práctica toma relevancia de frente a problemas reales, ¿verdad? No es lo mismo orar porque nos vaya bien, porque prosperemos en todo, porque tengas una excelente semana. No es lo mismo eso a orar ya por tu necesidad, por el problema que hoy, mañana estás enfrentando. Pero eso solamente se puede saber en un entorno más cercano. Si es que yo conozco tu problema, si es que yo conozco, por ejemplo, a ver, fíjense, voy a poner un ejemplo y me voy a hacer referencia aquí a mi hermana Manuela. En el poquito tiempo que aquí tenemos, yo ya me enteré que ella se levanta muy temprano para moverlo de su negocio. Entonces ya puedo yo orar para que usted cuando se levanta temprano tenga la fuerza, el ánimo, el vigor. ¿Ya ve? Ahí está. Por eso, pero yo ya podría orar por usted de una forma específica, a diferencia que, pues, ni sé a qué se dedica, no sé ni, pues sí, yo sé que la hermana es hermana, pero más allá de eso no sé. Y en un entorno pequeñito ya vamos conociendo un poco más de las personas y podemos orar de una forma más práctica, ¿verdad? Porque yo sé que usted se levanta muy temprano y ya anda ahí bien. Acá. Ahí está el asunto, ¿no? Entonces, las casas también nos ayudan a identificar necesidades puntuales y a orar de forma práctica. Algo que también ya habíamos comentado hace algún tiempo es que la palabra de Dios y mucho de lo que estamos aprendiendo tiene que ver no en sí mismo el aprender por conocer más. No es lo que se persigue tener un aprendizaje enciclopédico. Es decir, no se trata de adquirir conocimiento por adquirirlo nada más.
sino que lo que se está buscando a través de nuestro discipulado es aprender a vivir la palabra. Aprender a vivir la palabra. Que la palabra se haga un rema, una verdad en nuestras vidas. Y de eso se encarga el Señor, si es que nosotros somos dóciles. Porque todo lo que estamos viviendo o aprendiendo se va conjugando con lo que vamos viviendo. ¿Sí? Se trata de entender que, como lo dice 1 Corintios 4:20, que el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, vivir por el poder de Dios tiene que ver con conocer de Cristo, conocer sus preceptos, conocer su enseñanza y tenerlo allí en el corazón para vivirlo en el día a día. Cuando me siento débil, cuando atravieso una situación de dificultad, cuando algo no me sale bien, cuando tengo un proyecto, cuando tengo una lucha, cuando tengo un accidente. Es ahí, mi hermana, cuando el verdadero examen se pone de manifiesto. Cuando te derrumbas, cuando puedes creer y ver el milagro, cuando te decepcionas de todos, cuando te amargas, o cuando verdaderamente puedes conectar con el milagro de Dios en tu vida y glorificar al Señor y animarte y dar un paso de fe y crecer en el conocimiento de Cristo. Cuando las cosas no te salen bien, cuando no llega lo que tú estás esperando, cuando el matrimonio está atravesando una crisis, cuando con los hijos se está enfrentando un problema, cuando uno está atravesando una depresión, una tristeza, una angustia. Es allí donde el reino de Dios, por medio de sus palabras y su enseñanza en mi corazón, me muestran qué tan buen discípulo he sido. Cuando quiero agredir a alguien, cuando tengo la oportunidad de mentir o de defraudar a alguien y me freno, es allí en el día a día donde la palabra y el discipulado que se está desarrollando en mi persona toma relevancia. Y en las casas pasa algo muy interesante, que resulta que en las casas, como puedes nuevamente ver a las personas en un ámbito muy cercano, en un contexto muy cercano, pues te das cuenta, ¿qué te crees? Que todos estamos atravesando situaciones y luchas en el día a día. Porque acá en el santuario, como todos resplandecen de tanta santidad, de repente crees que estás ya en el cielo y que todos son ángeles, ¿verdad? Y que nadie atraviesa situaciones. Y ya cuando estás en una casa, dices, ay, pues yo creí que este hermano ni broncas tenía. O yo creí que este hermano se la pasaba todo el día con las manos levantadas, ¿ah? Y no, o sea, lo que te das cuenta es que todos, sin excepción, tenemos luchas, tentaciones, problemas, crisis, resistencias. A veces el viejo hombre, que según ya estaba muerto en nosotros, se empieza a salir de su tumba. Problemas lejanos se vuelven a ser cercanos, nuevos retos, todos sin excepción. Y en las casas es muy bonito darse cuenta que puedo apoyarme con hermanos reales, de verdad, de carne y hueso, que viven la vida diaria tal y como yo la vivo, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que se vive en una casa y
algo que también ya les comentaba, que se puede participar con preguntas, con dudas u opiniones, cosa que luego en el santuario pues no se puede, e incluso ahorita que tenemos un curso con poca asistencia en relación a lo que se daba antes, pues también se puede, ¿no? Cualquiera puede levantar la mano, opinar, pero en una casa están diseñadas de forma particular para que esto suceda. De hecho, los temas que se desarrollan en una casa se construyen a través de la participación de con preguntas, dudas u opiniones. Y hablaba hace un rato con mi hermana, que le decía aquí a mi hermana Carmen que luego esto tiene su chiste de moderar en una casa, porque se supone que en una casa, como el tema se trata de que todos interactúen, debe de haber un moderador para evitar que alguien centralice el tema, que alguien más que dar una opinión quiera dar ahí ya casi el tema completo y que se lleve la hora completa. También se tiene que evitar que haya alguien que sea grosero en su forma de dirigirse hacia otra persona con la que no está de acuerdo. Entonces sí tienen varias, o alguien que se salga del tema, también eso es clásico, que estamos hablando de una cosa y de repente alguien pide la palabra y de repente ya estamos por otro lado, ¿no? Que nada que ver. Entonces, sí, efectivamente, como les decía, alguien pone la casa y debe de haber un moderador que debe de tener cierto tacto para ir conduciendo el tema, que no se centralice el tema, que no se responda groseramente, que se haga sentir mal a nadie, porque bueno, pues se supone que para eso es un foro donde se puedan hacer preguntas y se puedan aclarar aquellas dudas, no para estar allí agrediendo a los hermanos que no checan con mis formas de pensamiento, y mucho menos les digo que luego ya salirse del tema e irse por otro lado, ¿verdad? Fíjense entonces aquí como en Mateo 17:10, los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, date cuenta qué nivel de confianza tenía el discípulo, ¿no? Para decir, oye, Señor, ¿y por qué dicen ellos esto? ¿O por qué dicen que primero? ¿Por qué dicen que tenía que venir? De hecho, es algo que el Señor quiere que desarrollemos, ¿no? Pues esto se puede dar en una casa. Esto se da en una casa y una casa está diseñada para que se dé este tipo de interacción, ¿no? Ya se los había dicho alguna vez que no hay preguntas tontas, ¿verdad? ¿Ah, que no? Hay tontos que no preguntan. Entonces, nunca hay preguntas tontas y nunca te quedes con una pregunta. Bueno, y ya a grandes rasgos, para cerrar, pues en una casa se busca de forma primordial, predominante, que se desarrolle el amor, que se desarrolle el amor, ¿sí? Este es mi mandamiento, dice el Señor Jesús, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Juan 15:12. Este es un mandamiento, que se amen. En sí el mandamiento, si lo personalizas, ¿en qué consiste? En que te amen o que ames. Que ames, efectivamente. El mandamiento es que ames. Y que en ese ames también encuentres el ser amado o el ser amada. Esa es la necesidad primordial, básica de todo hombre, y aún en nosotros toma mayor relevancia porque nos lo están
dando como mandamiento, ¿verdad? Sí tendríamos que entender entonces que el mandamiento es que amemos, pero entender también que en ese amar a otros encontraremos el amor que nuestra alma necesita y que Dios, si bien sabemos que nos ama, va a expresar también ese amor a través de nosotros para con otros y a través de otros para conmigo. Y esto evidentemente toma también relevancia en una reunión en casa.